Hubo una época en la que Japón dejó de fabricar simples autos y empezó a fabricar leyendas. Máquinas creadas con motores turbo, tracción integral, tecnología absurda para su tiempo y diseños que parecían venir del futuro. Mientras Europa presumía Ferrari, Porsche y Lamborghini, Japón respondía con monstruos callejeros, prototipos secretos y deportivos capaces de humillar a marcas que llevaban décadas dominando el mundo. Algunos fueron fabricados en serie. Otros apenas existieron como prototipos. Y otros fueron tan extremos que terminaron convertidos en mitos. Hoy, en Octano Negro, entramos en la era dorada del JDM. Estos son los JDM más salvajes que Japón creó. Puesto número 10, Dome 0. Antes del Supra, antes del Skyline, antes del NSX. Japón ya había imaginado un superauto que parecía ilegal. El Dome Zero fue presentado en 1978 en el Salón de Ginebra. Su creador, Minoru Ayase, quería demostrar que Japón también podía construir un deportivo radical capaz de mirar de frente a Europa. El auto era bajísimo, menos de 1 metro de altura. Tenía puertas tipo tijera, carrocería en forma de cuña y una silueta tan agresiva que parecía más un prototipo de ciencia ficción que un auto real. Montaba un motor Nissan L28, 6 cilindros en línea, 2.8 litros, similar al usado en los Datsun Z. Su potencia rondaba los 140 caballos, que hoy puede parecer poco, pero el auto pesaba apenas unos 920 kilos. El interior era simple, bajo, casi de competición. No estaba pensado para lujo. Estaba pensado para impacto. ¿El problema? Nunca pudo homologarse correctamente para circular en Japón. Dome intentó adaptar el modelo, incluso creó una versión P2 para cumplir regulaciones, pero el proyecto se volvió demasiado caro. Resultado, nunca se fabricó en serie. Y así, el Dome Zero quedó como una de las primeras bestias japonesas que parecían demasiado futuristas para su propia época. Puesto 9, Mitsubishi 3000 GT-VR 4. En los años 90, Mitsubishi no quiso hacer un deportivo normal. Quiso hacer una nave tecnológica. El Mitsubishi 3000 GT-VR 4, también conocido como Guanajuato en Japón, era una locura para su tiempo. Usaba un motor V6 de 3.0 litros, doble turbo, con potencias que rondaban los 280 caballos en Japón y cerca de 320 caballos en algunas versiones estadounidenses. Pero lo impresionante no era solo el motor. Tenía tracción integral permanente, dirección en las 4 ruedas, suspensión controlada electrónicamente y aerodinámica activa. El alerón y el spoiler delantero podían modificar su posición para mejorar la estabilidad a alta velocidad. En una época donde muchos deportivos todavía eran mecánicos y simples, Mitsubishi metió tecnología por todos lados. El interior también tenía ese aire noventoso japonés, tablero envolvente, relojes orientados al conductor, botones por todas partes y una sensación de estar manejando algo avanzado. El problema del 3000 GT-VR 4 fue su peso y complejidad. Era rápido, sí, pero también pesado y costoso de mantener. Aún así, fue uno de los JDM más adelantados de su generación. Puesto número 8, Nissan Silvia S15. El Nissan Silvia S15 llegó en 1999 y se convirtió en una leyenda callejera. No era el más potente del mundo. No era el más lujoso. Pero tenía algo que muchos deportivos más caros no tenían: equilibrio. Su versión más deseada, el Spark, montaba el motor SR20 DET, un 2.0 litros turbo de 4 cilindros con aproximadamente 250 caballos. Tracción trasera. Caja manual. Peso contenido. Chasis noble. Era la receta perfecta para el drift. El S15 no necesitaba parecer un superauto. Su magia estaba en cómo se movía. Era preciso, agresivo y extremadamente modificable. En Japón se convirtió en arma de montaña, de circuito y de calle. Su interior era sencillo, deportivo, con butacas envolventes, tablero limpio y una posición de manejo pensada para controlar cada movimiento del auto. ¿Por qué dejó de fabricarse?
Porque las regulaciones, el cambio de mercado y la caída de los coupés deportivos compactos fueron matando ese tipo de autos. El Silvia desapareció en 2002. Pero su leyenda no murió. Porque todavía hoy, cuando alguien ve un S15 preparado, bajo la lluvia, con luces de neón y el turbo silbando, entiende por qué Japón creó máquinas tan especiales. Puesto número 7. Mazda RX-7 FD. Algunos autos son rápidos. Otros se convierten en leyendas. Y después está el Mazda RX-7 FD. Presentado en 1992, el RX-7 de tercera generación parecía diferente desde el primer segundo. Bajo, liviano, agresivo y con líneas suaves que todavía hoy parecen modernas. Pero lo que realmente hacía especial al RX-7 estaba debajo del capó. Mazda utilizó el legendario motor rotativo 13B, un 1.3 litros biturbo capaz de entregar entre 255 y 280 caballos según la versión y el mercado. Puede parecer poca cilindrada. Pero el motor rotativo no funcionaba como un motor convencional. Giraba más alto, sonaba diferente y entregaba una sensación brutal cuando los turbos comenzaban a empujar. El RX-7 era liviano, perfectamente equilibrado y extremadamente preciso en curvas. Muchos pilotos decían que manejarlo se sentía más como controlar una máquina de competición que un auto de calle. El interior era completamente japonés noventoso, tablero orientado al conductor, posición baja, instrumentos envolventes y una sensación de estar dentro de una cápsula deportiva. Pero el RX-7 también tenía fama de ser delicado. El motor rotativo necesitaba mantenimiento obsesivo. Consumía aceite, calentaba mucho y no perdonaba descuidos. Aún así, eso no evitó que se transformara en uno de los JDM más amados de la historia. Puesto número 6, Honda NSX. A finales de los 80, Honda quiso hacer algo imposible. Crear un superauto japonés capaz de competir contra Ferrari. El resultado fue el Honda NSX, presentado en 1990. Tenía motor central, chasis de aluminio y un nivel de precisión que sorprendió al mundo. Su motor V6 TEC de 3.0 litros entregaba alrededor de 270 caballos en las primeras versiones y luego llegó a 3.2 litros con cerca de 290 caballos. Pero el NSX no era solo potencia. Era equilibrio. Ayrton Senna ayudó en el desarrollo del chasis, y eso se notaba. El auto era rápido, pero también dócil. Preciso. Confiable. Algo que muchos superautos europeos de la época no podían decir. El interior era cómodo, bien terminado y con una visibilidad excelente. No parecía una trampa mortal. Parecía un superauto que podías usar todos los días. Y eso fue lo que humilló a muchos europeos. Ferrari tenía pasión. Lamborghini tenía locura. Pero Honda demostró que Japón podía construir un superauto rápido, confiable y quirúrgico. El NSX no fue un monstruo brutal por exceso de potencia. Fue un monstruo por perfección. Espera. Si te está gustando el contenido, considera suscribirte y regalarme tu me gusta. Tu apoyo es muy importante para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Eso me permite seguir trayendo esas historias del automovilismo que tanto nos apasiona. Sigamos. Puesto número 5. Mitsubishi Lancer Evolution 6. El Mitsubishi Lancer Evolution 6 no parecía un superauto. Parecía algo más peligroso. Un sedán familiar transformado en arma de guerra. Producido entre 1999 y 2001, el Evo 6 montaba el legendario motor 4G63T, un 2.0 litros turbo con alrededor de 280 caballos en Japón, aunque muchos sabían que esas cifras eran conservadoras. Tenía tracción integral, diferencial activo, suspensión endurecida y una puesta a punto nacida del rally. El interior no era lujoso. Era funcional. Butacas recaro, volante Momo en algunas versiones, relojes simples y una sensación clara, esto no estaba hecho para pasear. Estaba hecho para atacar curvas. El Evo 6 se hizo famoso gracias al Mundial de Rally y a pilotos como Tommy Mäkinen.
De hecho, la edición Tommy Mäkinen es una de las más buscadas de toda la saga. ¿Por qué era tan salvaje? Porque podía acelerar en lluvia, barro o asfalto roto como si nada. Donde otros deportivos perdían control, el Evo parecía agarrarse al suelo con furia. No era bonito en el sentido clásico. Era brutal. Y por eso se ganó su lugar entre los JDM más bestiales. Puesto número 4, Toyota Supra MK4. El Toyota Supra MK4 nació en 1993 y se convirtió en una leyenda por una razón muy simple. Su motor parecía indestructible. El famoso 2JZ GTE era un 6 cilindros en línea de 3.0 litros, doble turbo, con alrededor de 280 caballos en Japón y más de 320 caballos en otros mercados. Pero esa cifra era solo el principio. Porque el 2JZ podía soportar preparaciones absurdas. 500, 700, 1000 caballos, y el motor seguía vivo si estaba bien armado. El Supra tenía una carrocería musculosa, capó largo, trasera ancha y un alerón que se volvió icónico. El interior era muy noventoso, tablero orientado al conductor, consola envolvente y una sensación de cabina de avión. Todo apuntaba hacia quien manejaba. No era un auto liviano, pero tenía una presencia imponente. ¿Por qué dejó de fabricarse? Por costos, regulaciones, caída de ventas de deportivos y cambios en el mercado global. Pero el Supra no desapareció. Se volvió mito. Porque pocos autos representan tan bien la era dorada japonesa como el MK4. Un auto nacido como gran turismo, y convertido por la cultura tuning en un monstruo inmortal. Puesto número 3, Nissan Skyline GT-RR 34. El Nissan Skyline GT-RR 34 apareció en 1999 y se convirtió en el rostro más famoso del JDM. Su motor RB26 DET, 6 cilindros en línea, 2.6 litros, doble turbo, declaraba unos 280 caballos en Japón. Pero todos sabían que esa cifra era parte del famoso acuerdo japonés de caballeros. El R34 era mucho más que potencia. Tenía tracción integral, una caja manual de 6 velocidades y una computadora multifunción en el tablero que mostraba datos como presión de turbo, temperatura y fuerzas G. Eso en los 90 era una locura. El interior era sobrio, deportivo, con una pantalla central que parecía sacada de un auto de carreras. No era lujo. Era información. El R34 no fue fabricado en cantidades enormes comparado con autos comunes, y eso aumentó su aura. ¿Por qué terminó? Por regulaciones, emisiones y el final de una era para el Skyline GT-R clásico. Pero su impacto fue brutal. Se ganó el apodo Godzilla porque destruía rivales más caros y más prestigiosos. Y todavía hoy, cuando aparece un R34, no parece un auto usado. Parece una leyenda viva. Puesto número 2, Tomicaira ZZ2. El Tomicaira ZZ2 es uno de esos autos que parecen inventados. Pero existió. Fue presentado a comienzos de los 2000 como un superauto japonés extremo. La idea era crear una máquina de motor central, tracción integral y potencia brutal, usando como base mecánica el famoso RB26 de TT del Skyline GT-R. Las cifras prometidas rondaban los 500 caballos o más, dependiendo de la fuente y configuración proyectada. Visualmente era espectacular, bajo, ancho, agresivo, con proporciones de superauto europeo pero alma japonesa. El interior era minimalista, deportivo, con una sensación más cercana a prototipo que a auto de producción. ¿El problema? Tomicaira no tenía el músculo financiero de gigantes como Nissan, Toyota u Honda. Crear un superauto desde cero no es solo diseñarlo. Hay que homologarlo, producirlo, venderlo, dar soporte técnico y sobrevivir a los costos. Y el ZZ2 terminó atrapado entre la ambición y la realidad. No llegó a producción masiva. Pero justamente por eso se convirtió en leyenda. Porque representa una pregunta que todavía duele. ¿Qué habría pasado si Japón hubiera lanzado este monstruo contra Ferrari, Porsche y Lamborghini? Puesto 1, Nissan R390 GT1. Y en el puesto número 1, está una de las máquinas más extremas que Japón haya creado jamás.
El Nissan R390 GT1. Este auto nació a finales de los 90 para competir en Le Mans. Pero las reglas exigían una versión de calle, y así apareció uno de los JDM más raros y bestiales de todos los tiempos. Solo se fabricó un ejemplar de calle. 1. El R390 GT1 Road Car usaba un motor V8 de 3.5 litros, doble turbo, montado en posición central. Según distintas fuentes, la potencia real rondaba entre 550 y 560 caballos, aunque Nissan declaró cifras más conservadoras. Tenía caja secuencial de 6 velocidades, tracción trasera, carrocería aerodinámica y un diseño que no parecía civilizado. Era largo, bajo, agresivo y brutal. El interior era más refinado que el auto de carreras, pero seguía teniendo alma de competición, posición baja, cabina cerrada, sensación de prototipo y una conexión directa con Le Mans. ¿Por qué no se fabricó más? Porque no era un auto pensado para venderse en masa. Era una homologación, una sombra legal necesaria para correr. Nissan llegó a ofrecer construir más unidades a precios altísimos, pero en la práctica el R390 de calle quedó como una pieza única. Y eso lo hace todavía más oscuro. No fue un deportivo japonés común. Fue un monstruo creado para desafiar Europa en su propio territorio. Un misil japonés nacido para Le Mans, disfrazado apenas como auto de calle. Los 80 y los 90 fueron una época irrepetible. Japón no solo construía autos. Construía declaraciones de guerra. El Dome Zero quiso adelantar el futuro. El 3000 GT metió tecnología donde nadie se animaba. El Silvia S15 dominó las calles. El RX-7 convirtió el motor rotativo en religión. El NSX humilló a Ferrari con precisión japonesa. El Evo 6 llevó el rally al asfalto. El Supra creó un motor inmortal. El Skyline R34 se transformó en Godzilla. El Tomicaira ZZ2 quedó como el superauto japonés que casi fue. Y el Nissan R390 GT1 demostró que Japón también podía crear una máquina digna de Le Mans. Esa fue la era dorada del JDM. Una época donde los ingenieros parecían no tener miedo. Donde cada marca quería crear algo más rápido, más raro y más salvaje. Y aunque muchos de estos autos ya no se fabrican, su leyenda sigue viva. Porque algunos motores no se apagan nunca. Si este viaje por los JDM más salvajes te gustó, suscríbete a Octano Negro. Y deja tu me gusta. Porque todavía quedan muchas máquinas ocultas, historias olvidadas y monstruos mecánicos por descubrir. Hasta la próxima.